primera parte en Sobre la Tierra y estamos en el estudio con Martín Pérez, docente de la Cátedra de Producciones Animales Alternativas e investigador del CONICET. Martín se va a referir a la producción en escala masiva de insectos y cómo se pueden aplicar de múltiples formas en el agro y el ambiente. Muchas gracias por estar acá, Martín. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Buenas tardes. Como para arrancar, ¿nos podrías contar un poco sobre la producción de insectos en la Argentina? Sí, bueno, la producción de insectos en Argentina para consumo humano y animal en este momento está recién arrancando. Todavía no hay ninguna... Hay proyectos que son plantas pilotos todavía que recién están empezando, pero son producciones muy pequeñas, porque lo que pasa en este momento es que todavía no hay un mercado ni una regulación para la producción de insectos. Eso lo está tratando el SENASA, durante todo este año lo estuvo tratando, pero todavía no está la resolución y la regulación de lo que sería la producción de insectos para consumo humano y animal. Ahora, si hablamos de producción de insectos a gran escala, hace muchos años acá en Argentina se produce, por ejemplo, en Mendoza y en San Juan, hay 2 fábricas muy grandes que crían moscas de la fruta, que es para hacer la técnica de radiación de macho estéril. Eso lo hacen para control biológico de la mosca de la fruta Ceratitis capitata. O sea, la gente que fue a la Patagonia, o que fue a Mendoza, o que fue a San Juan, cuando llegan a la frontera provincial, verán que le lavan el auto, lo fumigan, y le preguntan si llevan frutas y verduras. Eso es para que no vaya ninguna mosca o ninguna larva que pueda entrar a la provincia. En San Juan y Mendoza, como son provincias desérticas, la producción frutícola es por oasis. Entonces lo que se hace es, se liberan millones de machos que son estériles para que se puedan aparear con una hembra, que la hembra ponga el huevo en la fruta, pero que no se desarrollen las larvas. Eso viene ya de los años 90. La producción esa es la producción masiva más grande que hay en este momento en Argentina. Pero no es para consumo, sino para control biológico y para protección de los frutales. En cuanto a la otra parte de producción masiva, bueno, hay varios emprendimientos que están empezando en este momento, pero ninguno está, digamos, en escala industrial. ¿Pero qué propiedades buscan, digamos, de esos insectos a escala un poquito más grande? No, lo que se busca es obtener proteínas de buena calidad, reemplazar un poco, por ejemplo, proteínas vegetales, porque muchas veces las proteínas vegetales tienen muchos compuestos que se llaman antinutricionales, que se llaman fitatos, que quelan metales, entonces impide que el animal pueda absorberlos bien. Entonces a veces hay que tratarlos con algunas enzimas para romperlos, y muchas veces las proteínas de origen animal son mucho más fáciles de digerir para un animal que es carnívoro, digamos, ¿no? No sirve para una vaca, pero sí para un pez, para un pollo, inclusive para un cerdo. Y también la otra parte que se busca obtener son ácidos grasos, lípidos. Entiendo. También estamos hablando un poquito de Argentina, me imagino en el mundo también sucede esta producción de insectos un poquito más grande, ¿no? Bueno, en el mundo es mucho más grande que en Argentina, empezaron muchos antes. Esto empezó alrededor del año 2000, la FAO empezó a incentivar la cría de insectos para consumo humano, porque salvo en Europa, en todos los continentes los pueblos originarios comen insectos. Y hay muchos momentos del año, momentos de sequía, donde gente que básicamente son recolectores, que escasean los animales, escasean los frutos, pero hay insectos. Y entonces muchas veces el 70% de la dieta proteica que obtienen la obtienen de insectos. Pero bueno, empezó ese tema de la FAO a promover la cría de insectos, y bueno, Europa, Estados Unidos, Asia empezaron a criar masivamente. Entonces en Europa hay muchísimas fábricas. En este momento hay más de 200 que se llaman fábricas o granjas de insectos, le dicen, y se están expandiendo a un ritmo muy rápido. En la actualidad, por ejemplo, la producción de harina de insectos a nivel mundial son entre 60.000 y 67.000 toneladas al año, lo cual es nada. En España hay una empresa que dice que armaron la granja de insectos más grande del mundo, pero no están en un solo lugar, sino en distintos lugares de España, y ellos piensan obtener 100.000 toneladas de tenebrio por año. 100.000 toneladas de tenebrio, o sea, si vos tenés 100.000 toneladas del animal vivo, te queda más o menos un 30% de lo que podría ser el animal seco para producir la proteína. Y bueno, eso se está incrementando muchísimo a nivel mundial. Hay muchas fábricas o granjas en Estados Unidos, en Europa, en América hay. El número muchas veces no se sabe porque hay empresas que son incipientes y no las conoce nadie. Por ejemplo, la otra vez salió en la revista Forbes que en Ecuador se armó la primer fábrica o granja de insectos de Latinoamérica. En realidad en Brasil hay hace mucho tiempo que están cultivando, en Colombia hay, acá en Argentina hay, en México, pero yo leí un dato de un paper que había hecho una persona, un investigador que había hecho toda una recopilación sobre la producción de insectos en el mundo, y dice, es muy difícil obtener datos, porque hay, o sea, uno conoce algunas empresas que tienen ya, que están consolidadas, que tienen sus páginas, que ya empiezan a producir, pero hay muchísimas que
no sabemos que existen. Entonces la producción de insectos quizás es mucho mayor a lo que nosotros hoy en día sabemos. Claro. Y en cuanto al manejo de los insectos para todos los usos que vos viste, ¿son manejos muy delicados? ¿Cómo es? Sí, todo lo que sea para alimentación, tanto humana como animal, tiene que cumplir con todas las normas de higiene y seguridad, que hoy por hoy todavía no están totalmente reguladas en ningún lado. Europa tiene una comisión que se llama el IPIF, que empezó a regular, empezó a autorizar el consumo de ciertos insectos. En Canadá y en Estados Unidos también hay insectos que están aprobados, hay insectos que no están aprobados en Estados Unidos o en Canadá, pero sí están aprobados en Europa. Hay metodologías que están aprobadas en un país y no están en el otro. E inclusive estaba leyendo que Europa iba como a modificar un poco la reglamentación para poder incluir algunas otras cosas. Por ejemplo, básicamente en Europa, si vos tenés insectos y lo querés utilizar para alimentación tanto humana como animal, el sustrato, o sea, la comida que vos le tenés que dar tiene que ser una comida de origen trazable. Vos tenés que saber de dónde proviene. Buenísimo. Sí. Y generalmente se utilizan, lo bueno de la cría de insectos, salvo el grillo, que después podemos hablar, que come alimento balanceado y es un poco más caro, tanto el tenebrio como la mosca soldado negra, que son dos de los animales que más se están criando en el mundo, utilizan desechos de la industria agroalimentaria. O sea, lo que antes se tiraba ahora se puede utilizar para dar de comer a esos bichos. Pero no puedes utilizar desechos de restaurantes, no se puede, o sea, está prohibido, al menos en Europa, y acá en Argentina más o menos se sigue la legislación. No se pueden utilizar desechos de roticerías, de restaurantes, no se puede utilizar materia fecal de animales, que en muchos lados al principio de las investigaciones lo utilizaban. Esas larvas que vos obtenés no las podés utilizar para alimentación animal. En algunos casos, creo que no sé si en Europa o en Canadá, permitían para alimentación de mascotas, pero no permiten para alimentación de animales de granja. O sea, todo lo que es bioseguridad como que está creciendo, ¿no es cierto? Sí, sí, el mundo. Y se está trabajando mucho en bioseguridad, en toda la parte de que no haya transmisión de enfermedades. Por ejemplo, en Europa, por lo de la vaca loca, está prohibido darle de comer proteína de origen animal a animales herbívoros. O sea, vos no le puedes dar harina de insectos a una vaca. Mira. Sí le puedes dar a un pollo o a un cerdo. Bien, perfecto. O a los peces. En realidad, el principal, la principal iniciativa para la harina de insectos es la acuicultura. Porque en realidad lo que se pretende es reemplazar la harina de pescado. La harina de pescado es cada vez más cara, porque es cada vez más difícil de obtener, porque cada vez se utiliza más. La acuicultura, lo que sería la producción controlada de especies, peces y cualquier especie acuática para consumo, es la parte de la alimentación que más creció en el mundo últimamente. Entonces, la demanda de harina de pescado es cada vez más grande, entonces los precios aumentan cada vez más. La idea es reemplazar el 25% de la harina de pescado por harina de insectos. Ahora, yo estaba leyendo un dato que se consumen 15 millones de toneladas de harina de pescado por año. Entonces dice, bueno, si reemplazamos el 25% serían casi 4 millones de toneladas de harina de insecto que tenemos que obtener. Y yo recién les tiré el dato que al año 2020 la producción mundial de harina de insectos era 67.000 toneladas. O sea, estamos lejísimos del objetivo. Entonces, lo que también la gente, tanto los investigadores como los productores, lo que están diciendo es las posibilidades de crecimiento del mercado son enormes. Los datos numéricos son difíciles porque depende de lo que vos leas, te tiene un dato distinto. Unos te dicen que el valor del mercado hoy son 900 millones de dólares, otro artículo te dice que son 1.200, algunos dicen que para el año 2030 va a ser el mercado de la cría de insectos para producción alimenticia va a ser de 3.000 millones de dólares, pero hay otro artículo que dice que va a ser de 6.000 millones de dólares, con lo cual no lo sabemos. Lo que sí todos coinciden que crece a un nivel de un 25, un 26% anual el mercado. Tremendo. Bueno, vos hablaste recién de tenebrio y de mosca soldado. ¿Esas son las especies que vos estudiás y con las que trabajaste? Sí, son las especies que yo trabajo y son dos de las especies que más se utilizan en el mundo. Y están autorizadas, por ejemplo, el tenebrio está autorizado en Europa para alimentación humana. Hay barritas de cereales que ya tienen harina de tenebrio. Se están haciendo panes con harina en Europa. En Italia han hecho panes con harina de tenebrio, con harina de mosca soldado negro. En Estados Unidos está, por ejemplo, solamente autorizada la mosca soldado negro. Todavía no autorizaron el tenebrio. Y otro insecto que se utiliza mucho a nivel mundial es el grillo Aqueta domesticus. Esos son los tres insectos hoy por hoy más utilizados. Pero el grillo tiene el grillo, los chapulines de México, acá en Argentina se están haciendo pruebas de hacer panes con harinas de grillo, se están haciendo los estudios, hay un instituto en La Plata que también es de CONICET que está trabajando en eso, el INTI también está. La red de seguridad alimentaria de CONICET elaboró todo un documento sobre lo que sería la utilización de harina de grillos para alimentación humana, para incluir en panificado. ¿Qué hacemos con esto? Al incluir harina de grillo o de cualquier insecto en un pan,
incrementamos mucho el contenido proteico de ese pan, o sea, lo hacemos mucho más rico a nivel alimentario, nutricionalmente. Recién en la introducción hablamos un poquito también de la utilización de insectos en el ambiente, digamos. Leyendo un par de líneas de tu trabajo, nos parece que está bueno contarle a la gente, no solo es para alimento, ¿no? Claro, porque los insectos son los grandes recicladores de la materia orgánica. Cuando nosotros vemos que las moscas ponen los huevos en materia fecal o en animales muertos, bueno, son justamente especies que están reciclando eso así. Nosotros dejamos la materia fecal o un animal muerto que se pudra, para decirlo fácilmente, en el aire, genera gases de efecto invernadero, se llena de bacterias patógenas, de hongos patógenos, y va un insecto y se alimenta de eso, lo degrada mucho más rápido e primero impide que se liberen gases de efecto invernadero, pero también impide que haya una gran proliferación de microorganismos patógenos. Entonces, en ese sentido, tiene una gran utilidad. Utilizar desechos de la industria agroalimenticia para alimentar insectos y obtener proteínas también es una manera de proteger el ambiente. Porque lo que antes se tiraba, los restos de frutas y verduras, bagazo de cerveza, de la industria cerealera, de la vitivinícola, todo eso antes se tiraba. Al tirarse se pudre, genera gases de efecto invernadero, se pierden un montón de minerales que muchas veces van hacia las napas, contaminan el agua o te cargan el agua con determinada cantidad de minerales. Al ponerle insectos, ellos lo reciclan mucho más rápidamente, te generan un producto que se denomina frass, que contiene restos de alimento, la materia fecal que dejó el insecto y restos de insectos que son la cutícula que el insecto va cambiando para poder crecer. Todo eso se puede utilizar como biofertilizante o se puede compostar para utilizarlo también como biofertilizante, y ya hay pruebas a nivel del mundo que están dando buenos resultados. Claro. Y a nivel, vos hablabas de gases de efecto invernadero, y sé que hay mucha gente que está trabajando en cómo incrementar la producción o lograr eficiencia para bajarlo y no disminuyendo la producción. Esto podría ir. Algo que se habla de positivo de la cría de insectos es que generan muy pocos gases de efecto invernadero. Los insectos prácticamente no emiten metano. Los únicos insectos que emiten metano, son las termitas, que son uno de los grandes grupos que emiten metano en el mundo. Y después las cucarachas, y la mayoría de los insectos prácticamente no emiten metano. Y al transformar rápidamente todos estos residuos que nosotros tiramos al ambiente, estamos impidiendo que se generen justamente, como decía recién, gases de efecto invernadero por la descomposición de las bacterias y todo eso. Estamos hablando de degradación de materiales orgánicos, ¿y también trabajaron con algo vinculado a materiales sintéticos? Sí, con los tenebrios le dimos de comer poliestireno, que es el tergopor, y esponja de poliuretano, que son las esponjas sintéticas que utilizamos. Y bueno, ahora estamos probando otras cosas. Lo que vimos que la larva del tenebrio puede sobrevivir y puede alimentarse bien comiendo solamente telgopor sin darle ninguna otra cosa, o la espuma de poliuretano. No puede ser. Y después, nosotros hicimos eso, viven meses comiendo telgopor. Y en algunos casos llegan a completar el ciclo, aparece la pupa y puede llegar el adulto. Y luego hicimos un estudio metabolómico, o sea, vimos cómo dentro del organismo el metabolismo, qué fue lo que incorporó. Lo que nosotros vimos que, dándole de comer tanto telgopor como poliuretano, lograron crecer. Porque comparándolo con los animales que estuvieron al mismo tiempo en ayuno, esos animales consumieron sus reservas y decreció el peso de esos animales, como que adelgazaron, digamos, ¿no? En cambio, los que comieron poliuretano y poliestireno lograron incrementar un poco el peso. Y después hicimos el estudio metabólico y encontramos que montones de aminoácidos y montones de metabolitos que lograron sintetizar. No sabemos cómo lo hacen. En realidad tienen todo un complejo bacteriano en el sistema digestivo que es el que hace toda la transformación. Pero bueno, pueden vivir ahí. No es algo que vos los podés tener toda la vida. Por ejemplo, si vos a una larvita muy chiquita le das poliestireno, no crece. Nosotros le tenemos que dar larvas medianas o grandes. Las larvas medianas o grandes comen y logran terminar el ciclo. Pueden pupar y puede aparecer adulto. Inclusive el adulto puede poner huevos ahí. Ahora, cuando las larvas son muy chiquititas, las pones en poliestireno y no crecen, y esas sí se terminan muriendo. Pero bueno, eso es muy bueno como para poder degradar toda la cantidad del telgopor, que justamente es uno de los plásticos, uno de los productos sintéticos que están prohibiendo en muchas ciudades del mundo, pues son los que se llaman plásticos de un solo uso. Por ejemplo, todo eso que se utiliza para el packaging de alimentos, vos comés y lo tirás, no se reutiliza. Entonces, hay varias ciudades del mundo que ya están empezando a prohibir que te den la comida en recipientes de poliestireno. ¿Te gustaría contarnos algunos resultados de tu línea de investigación? Bueno, uno es ese, lo que obtuvimos con el poliestireno y el poliuretano, que los animales lo comen, lo degradan, que lo degradan totalmente no es algo que hemos encontrado nosotros, sino que lo encontró un grupo chino,
El poliestireno, bueno, son muchas unidades de estireno, ya vieron que lo degradan. Una parte pequeña lo incorporan a su biomasa y una gran parte lo respiran como dióxido de carbono. Bueno, un resultado es que logran sobrevivir, logran completar el ciclo, y no es lo mismo que coman poliestireno a que estén en ayuno. No solo porque pudieron incrementar su peso y crecer, sino que porque cuando hemos hecho los estudios metabolómicos hemos visto que el animal que estuvo en ayuno prácticamente, salvo consumir las reservas, no obtuvo ningún metabolito, por ejemplo, ningún aminoácido nuevo. En cambio, estos animales que se alimentaron de poliestireno y poliuretano, sí. Después, otro resultado que hemos visto es la capacidad degradativa que tienen tanto las moscas como los tenebrios de desechos orgánicos. Y hemos hecho estudios in vitro para ver, un estudio que es in vitro que simula la digestión del pez. Y lo que hemos visto que vos ves, le pones tu harina de insectos, que son las proteínas, y los aminoácidos, y vos ves cómo es la liberación de proteínas y aminoácidos, cómo sería dentro del estómago del pez. Y lo que vimos que la harina de tenebrio y de hermetia, pero sobre todo la de tenebrio, es mucho más eficiente que el alimento balanceado que estaban utilizando, que utilizamos como control, que se utiliza ahí en el acuario. Con lo cual es un dato preliminar que dice que, bueno, la capacidad de obtener aminoácidos por parte del pez dándole harina de insectos es muy buena. Ahora faltan los estudios in vivo, que lo vamos a hacer dentro de poco. Tuvimos un problema con el acuario y bueno, ahora estamos reestructurando, lo íbamos a hacer en trucha, vamos a hacer en tilapia y después vamos a volver a hacer en trucha. Estudios in vivo como para ver cómo responde el animal comiendo harina de insecto. No 100% harina de insecto, siempre es un porcentaje, un 20, un 25%, un 5%. Espectacular. Bueno, la verdad que nos hiciste una gran clase de producción de insectos a escala masiva y un montón de líneas nos estás contando. ¿Tenés en mente alguna otra línea de investigación aparte de la que contaste recién? Y bueno, como para ir cerrando también un poco... Sí, ahora empezamos a trabajar con bioremediación, Perfecto. Con los biobeds, que se utilizan en el campo cuando el productor tiene que descartar los envases de los plaguicidas, digamos, un nombre amplio, o cuando tienen que lavar las máquinas fumigadoras. Todo eso cae a la tierra. Entonces hace una contaminación puntual, porque yo lavo, pero lo que lavo lleva un montón de plaguicidas ahí que caen a la tierra. Entonces se creó en Suecia algo que se llama biobeds, que son como camas biológicas que tienen hongos y bacterias que degradan esos plaguicidas. Pero llevan mucho tiempo, o sea, tardan meses. Inclusive en un trabajo que leí de glifosatos, tardaron hasta 1 año en degradarlo totalmente. Nosotros empezamos a trabajar con hermetia como para acelerar el proceso. Como la hermetia, la larva tiene un ciclo de vida de 15 a 18 días, entonces lo que hacemos es la hermetia come mucho más rápido y incorpora esos plaguicidas, los digiere y los destruye, por decirlo de alguna manera. Entonces limpia el ambiente. Hemos hecho las pruebas con distintos plaguicidas y las moscas, salvo el profinil, creo que, ahora no me acuerdo, o uno que está prohibido ya, que es un insecticida muy poderoso que las mató. Todos los otros plaguicidas que hemos probado, la mosca vive, se alimenta, transforma todo el sustrato y ahora estamos esperando para hacer las pruebas de cuánto se degradó, si realmente el plaguicida que estaba ahí desapareció totalmente. Espectacular. Bueno, genial. Y como para ir cerrando, si bien ya hablaste un poco del futuro de la producción de insectos, ¿nos querés hacer una breve frase como para dejarnos ahí picando todo esto? Sí, la frase, y aprovechando que hemos visto que estaba un cartel de Milei, algunos dicen que quieren reemplazar el asado por los insectos y que quieren darle comer comida de buena calidad a los ricos y a los pobres quieren dar insectos y quieren matar a la población mundial. La cría de insectos es algo complementario a la producción alimentaria. O sea, según datos de la FAO, tenemos que incrementar el 75% de la producción de proteínas que tenemos hoy en día para el año 2050 para la cantidad de habitantes que va a haber en el mundo en ese año. Entonces no podemos incrementar mucho la agricultura porque la cantidad de tierras cultivables que quedan en el mundo es muy escasa. Entonces los insectos surgen como una alternativa que va a complementar la actividad productiva y básicamente, bueno, hay gente que va a utilizar insectos para alimentación humana, pero básicamente el fuerte de la cría de insectos es producción de insectos para alimentación animal y para alimentación animal que después va a ser consumido por humanos. Aves, cerdos, peces, pero bueno, nadie quiere suplantar el asado, ni un plato, ni una pizza, ni un plato de tallarines por un insecto. El que quiera comer insectos que lo haga. Todo el mundo come insectos, salvo Europa y nosotros que venimos los europeos. En América se come insectos, en África, en Asia. La idea no es reemplazar el asado ni nada de eso, sino es una actividad complementaria a la actividad productiva que hay hoy en día. Muchas gracias, Martín. Entonces te esperamos para mucho más en Sobre la Tierra. Bueno, gracias a ustedes. Cuando quieran, volvemos. Gracias.